que tengamos Solo tiempo nos vemos ahí por el internet. Ya me da pena a mí con Jenny que no hemos podido ir, pero vamos a no, sacar el tranquilo, tiempo. Gloria a yo Dios, sé que amén. no. Amén. A veces se puede y a veces no se puede. Sí, amén, gloria a Dios. Pero igual siempre estamos ahí pendientes. Amén. Hoy nos dijeron que venían una Sí, viene alerta una que- tormenta, una de viento. Oh, sí, bueno, Sí, gloria a hay Dios. alerta Que nos... ahorita, así que Entonces vamos a estar con hacerlo. tener cuidado, pero ¿a qué hora llega? Irse para- Entonces, ¿viento de cuánto es? Huracanado. Sí. 100 kilómetros. Bueno, gloria a Dios. Entonces que el Señor nos permita que ese tiempo estemos bien resguardados. Dice la palabra del Señor que por tanto no temeremos, aunque la tierra tiemble y aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Amén. Entonces si la palabra del Señor nos dice que no hay que temer, no vamos a temer amén, gloria a Dios. Vamos a entrar entonces en este tiempo, en el estudio de la palabra del Señor, gloria a Dios. Vamos a seguir meditando en el libro o en el de Génesis. Amén, gloria a Dios. O Bereshit, capítulo 30 del libro de Génesis o libro de Bereshit. Vamos a ver si lo podemos buscar por acá. Gloria a Dios. Que hoy estaba un poquito... 30, pastor. Amén. Capítulo 30 del libro de Génesis o de Bereshit. Y vamos a estar meditando en el capítulo, versículo 1 hasta el versículo 3. Hemos venido hablando acerca de los héroes de la fe. Hemos venido hablando de la vida del patriarca Jacob. Como cada cosa que está escrita en la Biblia, en la Torá, a veces nosotros pasamos por alto muchas cosas, pero creo que Dios ha permitido que todo esto esté escrito para que nosotros podamos aprender y a conocer la voluntad de Dios, nuestro Elohim. Dice el apóstol Pablo, dice que todas estas cosas nos acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que hemos llegado al fin de los tiempos. Nosotros estamos aquí, entonces toda esta palabra que el Señor nos dejó escrita, están escritas con un propósito, gloria a Dios, y es amonestarnos a nosotros que hemos llegado al fin de los tiempos, porque el Señor dice que en los postreros tiempos van a venir momentos difíciles, y Él dice, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Y hoy por hoy estamos viendo esto, que la gente cada vez se vuelve más incrédula, más dura de corazón, cada vez como que no queremos saber nada acerca de las cosas de Dios, de nuestro Elohim, de lo que la Biblia dice. Ahora yo creo que por causa quizás de los adelantos tecnológicos, tanta cosa nos ha apartado, nos ha separado de ese buscar de Dios. Ahora ya no tenemos tiempo para buscar de Dios. Ahora tenemos más tiempo para el Facebook, tenemos más tiempo para el YouTube, tenemos más tiempo para el Instagram, para Google, ¿para qué más? Para Twitter, todo eso, Twitter, como le dicen, todo, es tanto la tecnología nos ha absorbido tanto a nosotros que ya casi no tenemos tiempo para buscar de la presencia del Señor. Es más, es tanto la tecnología que ya muchos ni siquiera cargan Biblia para ir a la iglesia. No le estoy diciendo, no estoy aquí echando ningún retazo, no, sino que, gloria a Dios, traen la tableta o traen el celular y ya el pastor no dice, o el predicador ya no dice, hermanos, abran sus Biblias, sino prendan sus Biblias, ¿cierto? Ya no es sino sacar el celular y ya abrimos, ya ni siquiera sabemos, no tenemos necesidad de empezar a buscar en qué parte está el libro que nos dicen. Nos dicen en el libro de, por allá vamos a poner un nombre común y corriente, de los que tantos hay aquí, en el libro de Ageo. No sabemos dónde queda Ageo. Simplemente tenemos que marcar una H y ya nos sale Ageo y ya sacamos Ageo. No necesitamos saber en qué parte están, ni por qué están, ni qué dice la Biblia. Eso es el problema de la tecnología. Nosotros aquí ponemos los textos bíblicos, pero no quiere decir con eso que nosotros no tengamos que buscarlos. Porque es importante, tú lees el texto bíblico y dices, bueno, si ahí dice, pues tenemos que estar nosotros confirmar
en la escritura lo que la Biblia dice. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a estar mirando hoy un tema que lleva como título la carne y el espíritu. La carne y el espíritu. Dice, comienza el versículo 1 del capítulo 30 del libro de Génesis o Bereshit. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Aquí ya vamos a empezar, vamos a hablar de una persona que para el pueblo de Israel es extremadamente importante. Vamos a hablar no solo de Jacob, sino de Raquel. Vamos a comenzar con Raquel, una persona que es tan importante para el pueblo de Israel que ellos van a la tumba de Raquel a orar, a implorar que Dios les bendiga, porque a pesar de tantas cosas, el pueblo de Israel tiene muchísimas tradiciones que la Biblia no enseña. Ir allá casi a consultar a los muertos. Van a orar a la tumba de Raquel. Van a orar a la tumba del patriarca Abraham. Van a orar a la tumba del patriarca David. Van a orar a las tumbas. Y están buscando a Dios en las tumbas, entre los muertos. Por eso la Biblia dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Nosotros no podemos buscar entre los muertos. Pero es interesante cómo Raquel es tan importante que hay partes de la Biblia que para nombrar a Israel, para nombrar al pueblo de Israel, no le dice ni Israel, ni Efraín, ni Judá, sino Raquel. Raquel, ¿no han escuchado que dice Raquel que llora por sus hijos y no puede ser consolada? Es una profecía que da el Señor a través del profeta Jeremías. Cuando dice Raquel que llora por sus hijos y no puede ser consolada, Raquel se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel que cuando vino la matanza de los niños por Herodes, fue cuando Israel lloró y no podía ser consolado. Raquel, le dice Raquel que llora por sus hijos. Es tan importante Raquel para el pueblo de Israel que el mismo Dios, el mismo Señor utiliza el nombre de Raquel para nombrar a su pueblo. Es más, si tú preguntas a ver dónde está la tumba de Lea, o a ver si la gente va a orar a la tumba de Lea o de Bijad o de alguna de estas mujeres, no. Ni en Sara. Entonces es interesante. Pero hoy vamos a mirar aquí en Raquel, vamos, y con Jacob y con otros, es la carne y el espíritu. Y el primer punto que yo quiero tocar es este punto que está en el versículo 1, que es la envidia contamina. La envidia, y no solo la envidia, sino muchos pecados, pero la envidia es algo que contamina el corazón del hombre. El corazón del ser humano. Nosotros cuando a veces sentimos envidia, hay gente que dice, yo siento envidia de la buena. No siente envidia ni siquiera de la buena. Ni siquiera envidia de la buena. ¡Ay, cómo están allá soleándose en la Florida! ¡Ay, qué rico allá en Cuba! O en República Dominicana, o en las costas de Colombia, o en todas estas costas del Caribe. ¡Ay, qué rico! Siento envidia de la buena. No, señor. Cuando una persona está sintiendo envidia de la buena, está sintiendo envidia. Sea buena o sea mala. La envidia de la buena es mala. Porque estoy diciéndole que quisiera estar en el lugar que esa persona está. Quisiera estar en que esa persona no fuera la que estuviera en ese lugar, sino que fuera yo. Eso es envidia de la buena. Y nosotros no podemos darnos ese lujo de sentir envidia de la buena. Gloria a Dios, estás allá, disfrútalo. Gózate, qué rico, caliéntate, broncéate, pásala bueno. Eso es lo que tenemos que dar, pero decirle, hermano, ay, qué rico, siento envidia de la buena. Ya se te contaminó el espíritu. Mire lo que dice. Entonces estamos diciendo, en el versículo 1 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y dijo a Jacob, dame hijos, o si no me muero. Va y confronta a su marido. El Señor había cerrado la matriz de Raquel. El Señor sabe cómo hace sus cosas. Dios lo hizo con un propósito. Resulta que el Señor vio que Lea era menospreciada.
que todos miraban a Lea como si fuera un ciudadano de segunda categoría, era una intrusa en el hogar de Jacob. Y todo el mundo la miraba como una intrusa, la menospreciaba. Y Dios vio cómo Lea era menospreciada, cómo ella era afligida sin ningún motivo. Hablábamos de que Lea nunca le pidió a Jacob que se casara con ella. Lea nunca le dijo a Labán que la diera a Jacob por mujer. Lea fue simplemente un instrumento de un hombre que se la entregó a otro hombre, como sucedía en esos tiempos. Ella no tenía ni voz ni voto. No podía decidir si voy o no voy. Fue entregada a un hombre como esposa. Y este hombre la vio, la tuvo que aceptar, pero la menospreciaba. Un hombre que Dios le había dado una promesa, que Dios le había prometido bendecirlo. Pero este hombre la menosprecia y Dios ve cuando la persona es menospreciada y Él juzga. Y Él bendice a las personas que son menospreciadas, porque Él no mira lo que mira el hombre. Nosotros miramos lo que tenemos al frente de nuestros ojos. ¿Qué tal, hermanito, cómo se vino? Vergüenza debería darle venir así a la casa del Señor. ¿Qué tal la hermanita, ese peinado, esas faldas tan corticas que se puso? Nos la pasamos criticando y menospreciando y no sabemos cuál es la razón, por qué el hermano o la hermana vino de esa manera. Entonces empezamos a criticarlos y a menospreciarlos y a mirarlos por debajo. Pastores que miran a las personas que no ofrendan o no diezman, los miran como si fueran hermanos de segunda categoría. Hermano, el que no diezma no participa en la cena del Señor. Y ya empiezan a señalar. Entonces el que no participó, ya los demás hermanos que sí participaron, ya saben que ese no diezmó. Ese hermano no diezma, es un ladrón. Si no diezma, es su problema. Si no ofrenda, es su problema. Yo no puedo menospreciar a una persona o apreciar a uno porque da más y al otro menospreciarlo porque da menos. Y eso era lo que estaba pasando con Lea. Y el Señor ve que Lea es menospreciada y el Señor le da hijos a Lea, pero le cierra la matriz a Raquel, que era la que Jacob amaba. Dijo, te voy a cerrar la matriz de la mujer que tú amas, para que aprendas a entender que la que tienes al lado la tienes que amar igual a la que tú más amas. Porque aquí no podemos hacer acepción de personas. Ay, hermano, es que yo amo tanto a esta hermana, es que es preciosa. O hermana, yo amo a tanta hermana, nos amamos, pero es que esta hermano, o este hermano, yo lo mastico, pero no lo paso, hermano, no lo soporto. Y entonces dice, ustedes no pueden hacer así. No podemos hacer acepción de personas. Viene el hermano rico y siéntate aquí. Esos hermanos que de esas iglesias que tienen los púlpitos gigantescos. Hermano, aquí atrás, siéntese en lugar preferencial, que todo el mundo lo vea. Y allá los hermanos se sientan. Yo no sé si ustedes los han visto, sacan pecho. Y eso allá, y miran la congregación como si ellos fueran los reyes del paseo. Y el hermanito pobre, hermano, quédese allá, quédese en la puerta. O venga, siéntese aquí en el suelo. Eso lo dice Santiago. Y si acaso no hacemos acepción de personas. Y entonces estoy tomando un poquito la idea de la predicación que dimos la semana pasada. Pero ahora el Señor le cierra la matriz a Raquel para no darle hijos. Y Raquel empieza a ver su hermana, la hermana de la congregación, la hermana menospreciada, la hermana que no vale ni un peso, la hermana que es una por ahí una parecida en la iglesia, o el hermano que es quién sabe de dónde salió, este hermano que no tiene caché, que no tiene estilo, que es un hermano que viene por allá de la calle y yo no sé qué viene a hacer acá. Y entonces empezamos a menospreciarlos
Y cuando vemos que ese hermano que era menospreciado, que no tenía nada, que Dios empieza a bendecirlo, que Dios empieza a prosperarlo, que empieza a salir adelante porque el corazón de ese hermano o de esa hermana es fiel al Señor, está dándole gracias a Dios por lo que Dios es y no por lo que Dios le da. Entonces el hermano que va a la iglesia esperando que Dios le dé, que va a la iglesia por lo que Dios le da y no por lo que Dios es, entonces empieza a sentir envidia por el hermano que está siendo prosperado. O empieza a sentir envidia por la persona que está siendo prosperada si no sea cristiana, como el hombre aquel, ese llamado apóstol Maldonado, que va y dice: me enojé con Dios y le dije, ¿dónde están mis millones? Así le dijo. ¿Cómo esos que impíos que se ganan la vida pegándole a una pelota tienen tantos millones y yo que te sirvo no tengo nada? Y entonces Dios se asustó. Dios se asustó con Maldonado y le dijo: no te preocupes, ya vienen tus millones. Eso es una blasfemia. Una persona que busca a Dios por lo que Dios le da y no por lo que Dios es. Y son miles de personas que van a hacer estas congregaciones no van a buscar a Dios por lo que Él es, sino por lo que Dios les puede dar. Porque todas estas personas que van a este tipo de congregaciones como la del señor Maldonado llenan la medida de ese hombre. Todos son personas que solo piensan en las cosas de este mundo y sienten envidia de los que son prosperados, de aquellos que buscan a Dios y no por lo que Dios le da, sino por lo que Dios hace. Y esto era lo que estaba pasando con Raquel. Raquel empezó a sentir envidia de su hermana, de la persona que tenía al lado, de la persona que se sentaba al lado de ella en la congregación, de la persona que iba a buscar de la presencia del Señor por lo que Él es y no por lo que Él le daba. Y entonces Raquel empieza a cuestionar a su marido. Pastor, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, pastor? Es que usted no ora por mí. Usted no está orando para que Dios me bendiga. Usted no está orando para que Dios me dé riquezas. Mire que yo vine, usted dijo, pastor, que si yo sembraba $1,000, Dios me iba a dar 1,000,000. Y ahí los $1,000 y el 1,000,000 no me llega. No, el 1,000,000 le llegó al pastor que le dijo que sembrara $1,000. Dijo, a ver, siembre, no es eso lo que enseña. Siembre, siembre. Haga promesa. El que no siembra, no recoge. Gloria a Dios. Eso es verdad, el que no siembra no cosecha. Pero yo no voy a sembrar de lo que Dios no me ha dado. Primero tengo que esperar que Dios me dé la semilla para luego yo sembrarla. Y cuando yo siembro la semilla, lo que Dios me dio, Dios me prospera. Si yo cojo la semilla y me la guardo en el bolsillo, no espero que Dios me dé nada. Pero eso es lo que pasa. Mira lo que el Señor Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach, dice de la siguiente manera. Allí, no me acuerdo, no puse el texto, tal vez dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Mira esto, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia y la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No sé por qué no puse el texto bíblico, después se lo doy. Eso está en Mateo. ¿Por qué? Porque resulta que el Señor Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach, va con sus discípulos y empiezan a comer y ellos no se lavaron las manos. Y le dijeron, ¿por qué tus discípulos comen con las manos sin lavar, faltando a la tradición de los ancianos?
Y entonces el Señor les tiene que decir que no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. Porque lo que entra va a la letrina. Pero lo que sale de él es lo que tiene el hombre en su corazón, porque tal como el corazón del hombre, tal es él. Es el corazón de donde salen todas las cosas. Yo no sé si tú te has dado cuenta, es interesante. A mí me impacta mucho esto, pero cada vez que tú sientes una emoción, el órgano que se te afecta es el corazón. Si yo me asusto, el corazón empieza a palpitar a toda velocidad. Me puede dar un infarto. Si me enamoro, de la misma manera. Si siento envidia, o si siento celos, o si siento ira, el corazón es el que se contrae y evita que la sangre bombee correctamente. Es el corazón quien nos está mostrando a nosotros nuestra vida, cómo somos nosotros, cómo estamos actuando. La envidia, y aquí el Señor da una lista de pecados. Da una lista de pecados que salen del corazón. Está la envidia, pero no solo la envidia. Aquí estoy hablando de la envidia primeramente porque eso fue lo que sintió Raquel. Pero no solamente la envidia, sino toda esta lista de pecados que da el Señor es lo que contamina nuestra vida. Si nosotros estamos dejando que una cosita de estas, ¿qué tal? Los malos pensamientos. Hermano, pero es que somos humanos. Fue que Satanás me mandó un dardo de fuego y me salió un mal pensamiento. Pues cuando empiezan a salir los malos pensamientos hay que empezar a reprender al diablo. Yo no le puedo dar lugar al diablo, eso lo vamos a ver más adelante. Pero todo esto, los adulterios salen del corazón, las fornicaciones, los homicidios, todo lo que del corazón salen cosas malas o cosas buenas. Yo tengo que hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o el árbol malo y su fruto malo, porque no puede dar el mal árbol buen fruto, ni el árbol bueno dar mal fruto, no puede. Por eso el Señor Jesús dice, por sus frutos los conoceréis, no por sus dones. ¡Oh, gloria a Dios! La gloria de Dios se está moviendo en este lugar. Miren cómo se cae la gente. Miren cómo la gente empieza a saltar para un lado y para el otro. Miren cómo se ríen. Miren cómo gritan. Miren, eso no es gloria. Eso es un espectáculo. Eso es un circo. Eso es un show. Dios no es especialista en shows. Jesucristo nunca anduvo haciendo shows por ahí. Él no hacía saltar a la gente como cabras o moverse como culebras o reírse como hienas. Él actuaba y cuando los demonios se rebelaban los mandaba a callar. Y la gente era libre y la gente glorificaba y exaltaba el nombre del Señor. No andaban riéndose como hienas, allá un espíritu de burla como hoy por hoy. Entonces todo eso el Señor dice, no es por sus dones. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre levantamos muertos, sanamos enfermos. Y el Señor les va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Lo hicieron en el nombre del Señor? Sí. Pero no en la presencia del Señor. No porque fueran personas temerosas. Dice la Biblia que hay personas que llegan a los pies de Cristo, de Hamashiach, lo aceptan. Dios le da dones y esos dones son irrevocables. Los dones que Dios da no los quita porque son regalos. Dios te puede dar a ti un don de sanidad y tú puedes alejarte de la presencia de Dios y puedes seguir orando por los enfermos y estar sanos y estar viviendo en fornicación, en adulterio. Porque es un don que Dios te dio y los dones son irrevocables, pero los frutos no. Los frutos es lo que yo doy y por eso es lo que me da a conocer lo que yo soy o lo que tú eres. ¿Cómo es nuestro fruto? ¿Estamos dando frutos de este tipo de frutos? Por eso el Señor dice, aquí hablamos, eso es lo que contamina al hombre, eso es lo que nos contamina a nosotros y nos aparta de la presencia del Señor. Entonces el primer punto es, la envidia contamina. El otro punto que quiero tocar es, no podemos darle lugar al diablo.
No podemos darle lugar al diablo. Mira lo que dice el versículo 2, ahí de Génesis, de versículo capítulo 30, dice, y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto del vientre? Ajá. El hombre que miraba a Raquel como lo más precioso para su vida, era lo que más amaba, era lo que más cuidaba. Fue por aquella mujer por la que trabajó 7 años y cuando se vio engañado trabajó 7 años más por lograr tener la mujer que la amaba. Y ahora se enoja contra ella. ¿Soy yo acaso Dios? Cierto es que, hermano, ay, es que estoy tan enferma, estoy tan enfermo, estoy tan necesitado. ¿Acaso soy yo Dios para darle a usted sanidad? ¿O acaso soy yo Dios para darle a usted la comida? ¿Acaso soy yo para darle el vestido, darle a usted lo que necesita? Pídaselo a Dios, ¿acaso soy yo? Esa es la actitud que debemos tener nosotros cuando un hermano viene a nosotros. Hermano, estoy en una necesidad terrible. Ay, hermano, yo estoy peor que usted. Ya, consuélese con eso. Yo estoy peor que usted. Yo estoy viviendo en mayores dificultades que usted. ¿Ah? ¿Igual? ¿Ah? Seguimos haciendo el mismo cuento. ¿Ah? Que le pasa lo que le pasó a un hombre. No me acuerdo, a ver si logro acordarme. Fue el primer misionero a la China, Hudson Taylor. Yo no me gusta hablar de misioneros, prefiero hablar de evangelistas. Pero este hombre empezó a buscar la presencia de Dios y a prepararse para ir a predicar el mensaje del evangelio. No me gusta, eso no se trata de hombres, pero es importante este testimonio. Y este hombre fue a una casa y esa gente estaba pasando una necesidad terrible. Terrible, una mujer con sus hijos y no tenían para comer ni nada. Y él le dijo, bueno, hermana, vamos a orar para que Dios te bendiga. Bueno, está bien, hay que orar. Lógico que hay que orar. Vamos a orar para que Dios te provea. Y este hombre fue, oró por ella y salió de la casa. Y cuando salió de la casa escuchó una voz que le decía, Hudson, eres un hipócrita. ¿Y él? ¿Qué pasa? ¿Por qué, Señor? Dijo, porque teniendo tú cómo ayudar a esa familia, no lo hiciste. Pudiendo hacerlo, no lo hiciste. Eso no es cuestión solo de oración. Es importante que si yo como creyente voy a un lugar, a una persona o alguien viene a mí a buscar de mí una ayuda, ya sea consuelo, ya sea porque está pasando momentos difíciles, no es solo orar, no es enojarme, no es decirle que yo estoy peor, no es decirle que le agradezca a Dios que está en mejores condiciones y que me puede ayudar a mí. No, es por lo menos si yo no tengo la capacidad para ayudar a esa persona, porque de pronto la persona está enferma, porque de pronto está en necesidad, pero no tengo la capacidad. Lo mínimo que yo tengo que hacer por esa persona es orar por ella y llevarle la palabra del Señor. Hablarle lo que la Biblia dice. Pero si está en mis manos, poder bendecir a esa persona, ayudarle de una manera económica, porque es mi hermana, porque es mi hermano, debo hacerlo. Porque está en mis manos. Por eso Santiago dice, si alguno le dice a su hermano, ve, caliéntate, sáciate, y no le das con qué hacerlo, ¿podrá su fe salvarle? Si yo tengo en mi capacidad poder ayudarles, debo hacerlo. Es mi obligación. Como creyente y como hermano. Si no tengo, hermano, vamos a pedirle al Señor. Vamos a clamarle al Señor. Lógicamente que lo primero que tengo que hacer es orar. Vamos a orar.
Pero si yo tengo y el Señor me pone en el corazón, debo hacerlo. Debo hacerlo, y ten la seguridad que si nosotros tenemos y vemos a alguien necesitado, Dios nos va a poner en el corazón bendecir a esa persona, como se lo hizo a Hudson Taylor. Hudson Taylor tuvo que regresar a esa casa, golpear allí, decirle a la hermana, el Señor te bendiga, el Señor me tocó el corazón, el Señor me dijo que yo soy un hipócrita porque teniendo cómo bendecirte no lo hice. Esto te lo manda el Señor. No era el dinero de Hudson Taylor, era el dinero que el Señor le había puesto a Hudson Taylor dar. Y ten la seguridad que la Biblia dice que el que a Dios presta, que el que da al pobre, a Dios presta. Y el bien que hiciere, Dios, Elohim, te lo volverá a pagar. Yo creo que una vez hablé de eso. Desde la vez que cuando yo era joven y bello, ahora no soy joven pero sigo siendo bello. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Pero cuando me ganaba la vida tocando la flauta. Esa era la forma de ganarme la vida. Salí un día tarde de la casa, ya un sábado. Salí, recuerdo tanto a tocar la flauta porque al día siguiente no teníamos que comer. Y empecé a tocar, llevaba algo de dinero. O quizás que ya había recogido. Y cuando voy en el camino encuentro una mujer con sus hijos pidiendo. Y el Señor me puso en el corazón darle lo que había recibido, lo que tenía, todo lo que tenía. Y no lo olvidaré nunca. No lo hice yo, fue el Señor. Señor te bendiga, toma. Dios te manda este dinero para tu sustento. Cuando yo subí porque tocaba la flauta en los autobuses, cuando me subí en el autobús y simplemente hice la introducción, antes de tocar, hacía una introducción con la flauta para llamar la atención. Alguien gritó en la parte de atrás, Jehová proveerá. Así lo gritó. Y empecé yo a tocar la flauta. Cuando terminé yo de tocar, de la mano de esa persona, de solo esa persona, me venía 10 veces más que lo que yo le había dado a esa mujer. Yo iba a poderme quedar con ese dinero. No haber oído la voz de Dios, no haber escuchado la voz de Dios para nada. Pero seguramente me hubiera tenido que ir con 4 pesos en la mano, en vez de ir con una buena bendición. Hay algo que dicen los judíos, que el sustento diario, eso se llama la parashá, el sustento diario rinde el doble cuando viene con la bendición de Dios, con la verajá. Es interesante, ellos dicen la palabra verajá, en hebreo, que significa bendición, cada letra, o sea, cada letra del idioma hebreo tiene un valor numérico. Cada letra de la palabra verajá vale el doble de su anterior. El doble de su anterior. De esa manera, esa palabra verajá, que para nosotros no tiene ningún significado porque no hablamos hebreo, ellos lo pueden ver, dice la parnasá o la pernasá, le rinde el doble con la verajá porque esa pernasá, ese sustento diario, Dios se lo da a todos los hombres. Pero cuando viene con la bendición de Él, te rinde el doble. Ahora, aquí, este hombre se enojó. En vez de procurar bendecir a Raquel, no le podía dar hijos. Haberle hablado como le habló el esposo de Ana, que no podía tener tampoco hijos. Él le hablaba con amor. Le decía, ¿acaso no te soy yo? ¿No es mi amor mayor que 10 hijos? Este hombre le contestaba con amor. Ese se enojó. El patriarca Jacob se enojó y le dio lugar al diablo, porque en vez de darle gloria a Dios, en vez de haber orado por su mujer para que el Señor abriera su vientre, entonces le dice, ¿acaso soy yo Dios? ¿Soy yo Dios para haberte impedido el fruto de tu vientre? ¿A mí qué me dices? No, él tenía que hablar con amor. Pero mira lo que dice Pablo en Efesios 4, 26 y 27. Dice, airaos, pero no pequéis.
no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, yo me puedo enojar, yo me puedo airar, pero yo no me puedo airar o enojar sin justa causa. El Señor se enojó, pero había una causa justa. Cuando el Señor se enoja hay una causa justa. No nos podemos enojar sin una causa justa y mucho menos irnos a dormir sin habernos reconciliado con el hermano con quien nos enojamos. Porque cuando yo me enojo, yo estoy perdiendo la paz. Tú no tienes paz cuando estás enojado. Tú no tienes tranquilidad, tú no tienes alegría. Tú vas por allá, estamos amargados, no quiero saber nada de nadie. Y entonces eso es lo que el diablo aprovecha para trabajar en nuestra vida. Yo me puedo enojar. Por eso Pablo dice, airaos. Sí, la palabra airarse y enojarse son sinónimas. Él utiliza la palabra, la utiliza de una manera para que suene eso. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestra ira, sobre vuestro enojo, sobre vuestra actitud. Tenéis que cambien de actitud. Cambiemos nuestra actitud delante de nuestros hermanos, cambiemos nuestra actitud delante de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros padres. Cambiemos nuestra actitud. Para que el Señor de esa manera pueda bendecir nuestra vida. Para que nosotros podamos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Adonai Yahshua HaMashiach. Si yo no saco esa ira de mi corazón, esa ira va a darle lugar a Satanás, es una semilla para que Satanás empiece a trabajar, a hacer germinar ya después de la ira, después del enojo, entonces la amargura, y después de la amargura entonces la envidia, y después los malos pensamientos, ¿cierto? Es que cuando a veces nos enojamos con el cónyuge, como que nos volteamos por allá a pensar mal, y empezamos a pensar en cómo le vamos a hacer la vida imposible, o empezamos a pensar cómo le vamos a ser infieles, o empezamos a pensar a quién puedo buscar yo para hacer otras cosas. Y entonces ese enojo empezó a hacer que desde mi corazón brotaran todos los malos pensamientos. Los malos pensamientos, allá está el adulterio, el homicidio, la fornicación, las maledicencias, la envidia, todo eso. Entonces nosotros podemos, primero que todo, saber que la envidia y todo esto nos contamina y que no debemos darle lugar al diablo. No podemos darle lugar. Nos podemos enojar, pero no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. El número 3, estamos hablando de la carne, pero también estamos hablando de las cosas del espíritu. Ahora, aquí se yo utilizando todos los medios a la mano. Vamos a ver para qué. El versículo 3 y 4 nos dice, y ella dijo, he aquí mi sierva, Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Aquí hay algo interesante. Si fuera en nuestros días, esto lo llamaríamos adulterio o fornicación. Está haciendo algo que va contrario a la palabra de Dios. Pero en los días de Jacob, en los días de los patriarcas, esto era una costumbre muy común, muy corriente, era una costumbre normal, que cuando una mujer no podía tener hijos, darle su sierva a su esposo para que ella quedara embarazada, y cuando la mujer, la sierva, fuera a dar a luz, entonces ahí va a estar la esposa de este hombre recibiendo ese hijo, y ese hijo no era de la sierva, ese hijo era de la esposa. Pues recibirlo en mis rodillas, ese hijo inmediatamente pasaba a ser hijo de la esposa. ¿Por qué? Porque ser estéril era una afrenta
No solamente para el pueblo de Israel, sino para la gente, para los orientales. El pueblo de Israel no existía entonces. Eso era una afrenta. No tener hijos era una afrenta. Y esto era lo que estaba pasando con Raquel. Ahora, yo estoy hablando utilizando todos los medios a la mano. ¿Qué estamos hablando de utilizar todos los medios a la mano? Aquí ya empezamos a hablar de una parte más espiritual. Es utilizar todos los medios a la mano que yo tengo a mi disposición para llevar el mensaje de las buenas noticias de salvación a la humanidad. Utilizar todos los medios a la mano. Había otro hombre que fue a predicar a la India. Y él quería ir a predicar, no me acuerdo cómo se llama. Y le dijeron, mire, si Dios quiere que los de la India conozcan del Señor, Él mandará a alguien para que vaya. La iglesia no le quería apoyar. Y este hombre sacó un tratado, un folleto que decía, utilizando todos los medios a la mano para ganar a los paganos. Tenemos que utilizar los medios que Dios nos da. Dios nos ha dado a nosotros ciertos dones, ciertos privilegios que nosotros los desechamos. Ay, Señor, yo no sé cómo predicar, Señor. ¿Qué hago, Señor? Es que a mí me da miedo. Yo soy corto de palabras, Señor. Soy tartamudo. Cada vez que quiero hablar, se me lengua la traba. O se me traba la lengua. No puedo. Pero gracias al Señor, Dios nos da cualquier cantidad. Hay gente que aunque sea con esos tratados, anda por ahí, dice Dios te bendiga y le da un tratado a esa persona. Un texto bíblico. Y ese texto bíblico puede tocar el corazón de esa persona. No tuve que hablar. Supe de un hombre que allá en Florida, recién que llegué a los Estados Unidos, que el hombre me dice, mire hermano, yo recogía toda la tierra allá con esas retroexcavadoras para echarlas allá en esas volquetas, en esos camiones echaba, y un día estando recogiendo yo veía un papelito que sobresalía allá entre el mugre, un papelito, y yo me bajé y recogí el papelito, y ese papelito era un tratado, era una porción de la palabra, y esa porción de la palabra fue la que cambió mi vida totalmente. Y si todavía hasta el día de hoy lo tengo guardado. El Señor utiliza cualquier medio. A veces nosotros creemos que si no somos evangelistas, que si no hemos hecho estudios en la universidad teológica de no sé dónde, de más allá, entonces no podemos predicar, no podemos enseñar. Yo lo que tengo es que tener la disposición para poder hacerlo. Aquí hay algo interesante. Aquí Raquel sabía que no podía tener hijos. Digo, como no puedo tenerlos personalmente, te voy a dar a mi sierva. Para que de ella tú me des hijos a mí. Y si el Señor no hubiera estado de acuerdo en ese entonces, no le hubiera dado hijos. Pero mira lo que dice aquí más adelante el Señor Jesús. Dice, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Qué pasó? Había un hombre en el mundo por ahí que escuchó el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escuchó el mensaje que Adonai Yahshua Mashiach daba a las multitudes y le entregó su vida. Y allí nadie se dio cuenta que ese hombre le había entregado, lo había recibido, había creído en Yahshua como el Mesías prometido. Seguramente ella le había dicho, Señor, Padre, Abba Kadosh, o Abinu Malkeinu, Padre Santo, yo sé que Jesús es el Mesías que tú has mandado. Yo sé que este hombre es el ungido tuyo, el que ha venido para darnos libertad y salvación. Yo creo, yo lo recibo, yo lo acepto. Y aún así este hombre fue y empezó a predicar el mensaje. Y no solamente a predicar el mensaje, empezó a orar por la gente y la gente se sanaba. Había milagros.
Dios obraba poderosamente. Y vinieron los discípulos que estaban pasando eso y dijeron, tú no puedes hacer esto porque tú nos sigues a nosotros. Vienen los discípulos y le dicen al maestro, maestro, vimos un hombre que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Y el Señor dijo, no lo hagan, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que pueda decir mal de mí. Hermano, usted no, hermano, es que estamos predicando el mensaje del Evangelio. Usted no puede ir a predicar el mensaje si no es enviado por la iglesia. Usted no puede ir a predicarle a otras personas para llevar a esas personas a otra iglesia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Necesito permiso del pastor? ¿Necesitan ustedes permiso del pastor para ir a predicar el mensaje del Evangelio? Hermano, le prediqué a una persona y esa persona no puede venir aquí a las reuniones. Yo le dije que fuera a tal iglesia que estaba cerca de su casa, que sé que predican el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿por qué lo hace? Usted está trabajando para otras personas. No, señor. No, señor. ¿Quién le dijo eso? Es que a veces nosotros pensamos que es que las ovejas nos pertenecen a nosotros. Hermano, si usted no es enviado, no puede predicar. Y si predica y no trae a la persona aquí a la iglesia, está orando mal. No, señor. Predíquele. Que si nos quedamos 4 en la iglesia, 4 nos quedamos. Pero hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Que se congregue en otro lado, gloria a Dios. Así se lo digo a un hermano. Hermano, a mí no me interesa si usted se congrega con nosotros. Si se quiere congregar o no quiere congregar. Pero no deje de congregarse. Busque un lugar donde le predique la palabra al Señor. Que predique la palabra. Que no se prediquen a sí mismos. Porque hay iglesias donde hay pastores que se predican a sí mismos. Yo escuché una vez a una iglesia donde el pastor aparentemente estaba hablando del Señor. ¡Allá el Señor! Y los ángeles le dijeron al Señor, te apuesto, Señor, que fulano de tal se va a caer. ¿Sabe quién estaba hablando? ¿Quién es ese fulano de tal? El que estaba predicando. ¿De quién estaba hablando? De él, más que del Señor. Aparentemente habla el Señor, pero se mete él en la conversación, en la predicación. No, tienen que mirarme a mí, mírenme a mí. No, a mí no me mire. Ponga su mirada en el Señor. Y si lo que se está predicando no es la palabra de Dios, no la reciba. ¿Por qué tenemos que recibir algo que no viene de Dios? ¿Solo porque lo predicó un pastor? Entonces aquí el Señor dice, miren, no le impidan, utilicen todos los medios a la mano, prediquen el mensaje del Evangelio, entreguen un tratado, díganle a la gente que Dios le ama, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él, que todos pecamos, pero que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Que se va a congregar a otro lado, gloria a Dios, alabe al Señor. Dele gloria a Dios. Hermano, se fue a congregar a otro lado, aleluya. Lo importante es que se está congregando. Lo importante es que está... Hermano, pero es que usted se va a quedar solo predicando por el internet, gloria a Dios. Predicamos por el internet. Pero lo importante es que se convierta la gente, que entregue su vida al Señor y que conozcan el mensaje del Evangelio. Entonces, utilizando todos los medios a la mano. Eso es importante que aquí nosotros tenemos que entender. Ahora, el otro punto, gloria a Dios, es Dios juzga y oye. Dios juzga y oye. Mira lo que dice aquí más adelante. Dice, y concibió Bilha, y concibió Bilha y dio a luz a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz. Y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Aquí hay algo interesante, dice, entonces Raquel... dijo entonces Raquel, me juzgó Dios. La palabra que dice me juzgó Dios es Elohim Dadani. Esa es la palabra, Elohim Dadani. Me juzgó Dios. Y por eso le puso a su hijo por nombre Dan. Danani y Dan tienen un sonido similar. Y es Dios juzga. Pero eso es lo que ella dice. Elohim Dadani, me juzgó Dios. Y le dio un hijo, porque Dios juzga y Dios oye.
Porque Dios no es injusto. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios que no falla. Dios es un Dios que le dice al hombre, al impío, impío, el alma que pecare, esa morirá. Pero si el impío se convirtiere de su mal camino, no morirá, sino que vivirá. Dios juzga, porque Dios no va a enviarte a ti al infierno porque tú fuiste bueno. Antes de que Dios nos condene por nuestra ignorancia, Él nos va a dar a nosotros la oportunidad de presentarnos delante de su presencia. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, a Adonai Yahshua HaMashiach, en el corazón como único y suficiente Salvador, ya somos salvos por la fe. Somos salvos por gracia, por misericordia inmerecida. Ya tenemos acceso a la presencia del Señor y tenemos un lugar, siempre y cuando no descuidemos una salvación tan grande. Entonces yo tengo un lugar que Dios ya me ha preparado. Él lo compró, Jesús lo compró en la cruz del Calvario. Ya tengo lugar. Pero hay personas que han muerto, han ido a la eternidad sin haber escuchado hablar de Dios nunca en su vida. Nunca escucharon hablar de Elohim, nunca escucharon hablar de la palabra de Dios, nunca escucharon hablar de Yahshua, de Jesús, nunca en su vida. Pero Dios es un Dios justo. Es un Dios que juzga y oye. Él va a estar sentado en un trono llamado el Gran Trono Blanco. Y allí se van a presentar todas aquellas personas que nunca oyeron hablar del Dios de la Biblia, del Elohim de la Biblia y mucho menos de Yahshua o de Jesús. Y también van a presentarse en ese trono los que oyeron hablar de Jesús, de Yahshua y de Elohim, pero que no quisieron aceptar el sacrificio. Cuando esas personas vayan, vamos a poner de cuenta a una persona que nunca en su vida, nunca, un indígena por allá, nunca en su vida escuchó hablar del Dios de la Biblia. Y va a presentarse en el trono blanco. Y dice la Biblia que los libros fueron abiertos. Y los hombres fueron juzgados según sus obras. Señor, yo nunca oí hablar de ti. Señor, yo no sabía que había un Goel, un Salvador. Nunca supe que hubo un hombre que murió por mí en la cruz. Está bien, está bien. Yo lo entiendo. Yo te estoy oyendo, pero te voy a juzgar. Voy a mirar tu vida. Hay algo interesante que Dios hizo en el corazón del hombre, es que Dios escribió sus leyes, escribió su Torah, escribió sus instrucciones en el corazón del hombre. Y aunque el hombre, por ignorante que sea y no haya conocido, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Ok, vamos a ver tu vida. Ah, ahí estás tú. Estás mirando a la mujer de tu prójimo. ¡Ay! Le estás endulzando el oído. Y estás haciendo lo malo delante de mis ojos. ¿Sabías que era la mujer de tu prójimo? Sí, Señor, pero es que yo era de él. Sí, claro. Pero allí te estás robando la vaca de tu vecino. O estás codiciando la gallina del otro vecino. Y todo lo que hizo fue malo. Todo lo que hizo fue malo. Sabía que era malo, pero lo hizo. Ok, listo, está bien. Abran el libro de la vida. Entonces van a abrir el libro de la vida y le van a decir: Señor, su nombre no está escrito en el libro de la vida. A las tinieblas de afuera andecerá el llanto y el crujir de dientes. Apártate de mí, maldito, no te conozco. Pero vino otro que tampoco lo conocía. Y ven que el Señor dice: veo que tú respetas a la mujer de tu prójimo, viste su buey, su asno que estaba perdido, y en vez de quedarte con él, fuiste, se lo llevaste, hiciste obras buenas, hiciste conforme a la palabra de Dios sin haberla conocido. Abran el libro de la vida. Señor, su libro está escrito: bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré.
Esto no estamos hablando de creyentes. No estamos hablando de personas que entraron en el reino de los cielos, porque la palabra del Señor dice que bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección. La muerte ya no tiene potestad sobre ellos. Y los que tienen parte en la primera resurrección se llaman los que aceptaron a Jesús, a Yahshua en su corazón como su único y suficiente Salvador. Los que pusieron su mirada en la cruz del Gólgota. Mira lo que dice allí en Apocalipsis. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Dios nunca será injusto. Dios peleará, Dios dará la batalla, pero Él juzgará con justicia, y todos nos presentaremos ante el tribunal de Dios o ante el gran juicio del trono blanco a recibir en nuestra alma lo que nos merecemos. Amén. Entonces Dios juzga y oye. Ya vamos aquí ahora con luchas de Dios. Con luchas de Dios. Vamos como que todavía nos falta bastante, ¿no? Dice versículo 7, si no estoy mal. Gloria a Dios. A ver dónde está, que se perdió. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Aleluya, mi alma te alaba. Dice versículos 7 y 8, me interesa porque hay algunos, algo que he puesto ahí. Dice, concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob, y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido. Y la palabra en hebreo es Naftulei Elohim Niflalti. Entonces, con Naftulei Elohim Niflalti, con luchas de Dios he contendido. Mira esto, aquí esa es la palabra. Entonces, luego sigue, dice, con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Por eso es que tenemos que analizar los nombres en hebreo. A veces dice Neftalí en hebreo, luchas, o la lucha, pero aquí la palabra es Naftulei Elohim Niflati. Entonces ella busca un nombre que suena parecido aquí a Niflati, y entonces le pone por nombre Neftalí. Con luchas de Dios he contendido. Nosotros tenemos que hacer la pelea no es nuestra, la pelea no es de nosotros. Nosotros no ganamos la pelea zapateando. Hay gente que cree que zapateando es que gana la pelea. Pisa al diablo, pisa al diablo, písalo. Y allá esas congregaciones de todo el mundo está que pisa al diablo y pisa al diablo. Eso no es de zapateo. Eso no es de zapateo. Eso es de autoridad. Eso es de buscar la presencia del Señor. Aquí dice que con lucha de Dios había contendido con su hermana, había tenido que meterse en la presencia de Dios. Primero había dejado que la carne actuara en su corazón, pero ahora está buscando de la presencia del Señor, y ahora dice, con lucha de Dios he contendido. Y mira lo que sigue aquí, gloria a Dios. Lo que dice Hechos 5, 38, 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo es obra de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Qué es lo que pasa? Dice, apartaos de estos hombres. ¿De qué hombres? ¿Y quién estaba hablando aquí? Aquí había un hombre llamado Gamaliel, uno de los grandes maestros en el tiempo de Saulo de Tarso, que él ve que a los discípulos les dice, no prediquen más en ese nombre. Los amenazaron, si ustedes siguen predicando en ese nombre les va a ir mal. Pero siguen predicando, y vienen entonces ahora... Gamaliel dice, mire, apártense de esos hombres. Si eso que ellos están haciendo es obra de hombres, se desvanecerá, tarde que temprano desaparecerá, dejará, se morirán esos, y no habrá nadie quien siga predicando de eso, hablando de eso, o cada uno cogerá por su camino, porque llegará un momento en que ¿cómo van a perder ya el deseo de seguir eso? No, pero si es de Dios, no hay que hacer que ustedes se encuentren luchando contra Dios, porque había una guerra, y esa guerra no era los hombres,
ese poder que tenían estos hombres no era el poder humano. Porque ¿qué dice Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué era el poder del Espíritu Santo? Para tumbar gente, ¿cierto? Para sacarles el dinero del bolsillo, para prometerles que Dios los iba a enriquecer. ¿No? ¿Para qué era? Para lo que dijo mi hermana, para predicar. ¡Predicar! Dice, y me seréis testigos. Ahora la palabra testigo es, me seréis mártires. Más allá que simplemente, bla, 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 bla. Mártires. Los van a perseguir. Los van a matar por mi nombre. Les van a hacer la vida imposible, le van a hacer la vida de cuadritos a ustedes. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esto no es para cobardes. Y para que ustedes puedan perseverar, esto no es una lucha humana. Esto no es cuánta teología aprendió. ¿Cuánto se quemó las pestañas, como decía por ahí otro supuesto apóstol? A mí me gusta a veces escoger esto. Dice, yo me quemé las pestañas estudiando teología y me he dado cuenta que la Reina Valera está mal traducida y deberían leer otras traducciones como la versión del oso. ¿Cómo se quemaría las pestañas el hombre que no sabe que la Reina Valera y la Biblia del oso son la misma versión? Se le llamó la Biblia del oso porque cuando Cipriano de Mosquera, Cipriano de Valera y Casiano de Reina sacaron la Biblia, tenía un oso comiendo miel en la portada. ¿Cómo se quemarían las pestañas? Pero aquí, porque esto no es cuestión de teología, esto es cuestión de una relación personal con Dios. Es qué relación tengo, cómo me estoy relacionando con Dios. Entonces las luchas, con luchas de Dios, amén, ya casi vamos a acabar, nos queda solamente una media hora. Gloria a Dios. Buen éxito. Buen éxito. Ahora hay que buen éxito. Vamos a ver qué es esto. Dice, viendo pues Lea, volvió a aparecer Lea por aquí, que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob y dijo Lea, vino la aventura, Bagat, y llamó su nombre Gad. Vino la aventura, Bagat, esa es la pronunciación en hebreo, y llamó su nombre Gad, que significa aventura, o buena fortuna. Buena fortuna. ¿Cuántos quieren ser afortunados? Todos queremos ser afortunados, ¿cierto? Buena fortuna no quiere decir ser millonario. Buena fortuna no quiere decir que se ganó la lotería. ¡Ay, hermano, me gané la lotería! ¡Qué buena fortuna! No. Buena fortuna es tener una vida de éxito. Una vida de éxito. Si nosotros tenemos una comunión con el Señor, vamos a tener buen éxito. Mira lo que dice allí en Nehemías capítulo 1, versículo 11. Dice, te ruego, Yahweh, oh Jehová, esté ahora atento tu oído. Señor, escúchame. A la oración de tu siervo, no de tu líder. Y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Vea qué tremendo, reverenciar tu nombre, que concedas ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Miren lo que es, esa es la relación que tú tienes con Dios. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Ya, relación. Gracias, Señor, por ese alimento. ¿Sí? Ya mi esposa a veces me dice, y ya se volvió como, bendito eres tú, Señor, Dios del universo, que nos das el pan de la tierra. Amén. Ya, una oración de memoria. No, yo puedo hacer una oración de esas cuando voy a comer. Es la oración que hacen los judíos. Pero yo puedo
La relación va más allá que una simple oración. Tiene que ser es una comunicación, una comunión, un estar con Él, el buscar del Señor, es decirle, Señor, aquí estoy, quiero hablar contigo, quiero presentarme delante de ti, no tengo palabras, no sé cómo orar, Señor. Tú sabes que yo no sé cómo orar, pero tu palabra me dice que el Espíritu, el Ruaj HaKodesh, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces yo estoy metiendo al Espíritu Santo de por medio y el Espíritu Santo empieza a tener, a ser como un puente entre el Padre y yo. Yo empiezo a hablar con el Señor, puedo tener una comunión con Él. Y entonces cuando tú estás comunicándote con Él, entonces Dios te oye. Eso es lo que estaba pidiendo este hombre. Señor, tus siervos que quieren reverenciar tu nombre. ¿Por qué tiene que postrar delante de Dios? Porque lo amo. Porque Él me amó a mí primero. Porque Él cambió mi lamento en baile. Porque me hizo una nueva criatura. Porque tengo un lugar preparado en el cielo para el día que deje este cuerpo. Por eso. Y yo quiero que el Señor me dé buen éxito. Que todo lo que yo haga, Señor, sea prosperado. Que todo me salga bien. ¿No es eso lo que estaba pidiendo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tendrás éxito. Éxito. Yo quiero saber cómo hacer negocios. A la ley y al testimonio. A la palabra de Dios. ¿Quieres hacer negocios de éxito? Busca la forma en la palabra de Dios. Porque aquí está. Aquí me dice cómo yo puedo hacer negocios y salir exitoso en los negocios. Lo que quiera que yo tenga éxito. Señor, quiero tener éxito en los estudios. Medita en mi palabra. Porque mi palabra te va a dar la respuesta que tus estudios no te dan. Buen éxito. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Buen éxito. Él se la va a pagar. Buena aventura, buena fortuna. Afortunados. Amén. Ya casi terminamos, gloria a Dios. Somos bendecidos. Somos bendecidos. Amén. Mira lo que sigue diciendo. Versículos 12 y 13. Luego Silpa, la sierva de Lea, le dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, Asher. Eso es dichosa, Asher. Y llamó su nombre Asher, que significa dichosa o bendecido. Bendecido. Eso es lo que significa Asher, bendecido, más que dichosa. Y se me llamarán dichosa, Asher. Y le puso por nombre Asher o Asher. Asher. En nuestra Biblia Valera no tiene Asher. Pero eso es lo que nosotros necesitamos. Si nosotros tenemos una relación directa, continua con el Señor, más tendremos éxito, y más que éxito, vamos a ser bendecidos. Mira lo que dice, versículo 8 del capítulo 3 de Gálatas, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Fue bendecidos. ¿Por qué? Por fe. Por fe. Es que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Nadie se puede acercar a Dios si no cree que Él existe. Y que es galardonador, o sea que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios premia a los que le buscan. Nos bendice, nos da éxito y somos bendecidos. Nosotros tenemos que saber con qué estamos, si con la carne o con el espíritu. ¿En qué estamos? ¿En cuál es el camino? Hay dos caminos, no hay más. No hay tres, no hay cuatro. Hay dos caminos los que tenemos que seguir. Ya con esto termino, ¿no? Ya con esto termino. Entonces la pregunta es, ¿cómo está mi relación con Dios? Vamos a concluir. Gloria a Dios. Aquí yo espero que no esté muy alta la música. Gloria a Dios. Ya vamos a concluir con esto. Vamos a ver si entra esto. Bendito el nombre del Señor.
Pero la conclusión es cómo estoy yo delante de la presencia del Señor. ¿Cómo estás tú? Amén. ¿Cómo estamos nosotros delante de la presencia del Señor? ¿Estoy dándole yo lugar a la carne? ¿Le estoy dando lugar a la envidia, al enojo, a hacer mi voluntad, a buscar mis propios provechos? ¿O estoy dándole yo lugar a la presencia del Señor, a las cosas del Espíritu? ¿Cómo estoy andando? ¿Cómo estamos andando delante de la presencia del Señor? Amén. Ya, gloria a Dios, esto se nos frizó, bendito el nombre del Señor, pero esa sería la pregunta. ¿Cómo estás tú andando en la presencia del Señor? ¿Estamos buscando la presencia del Señor? Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Vamos a ver si, gloria a Dios. Pero ya vamos a terminar con esto, bendito el nombre del Señor. La pregunta es, ¿en qué parte del camino estoy? El Señor dice que hay dos caminos por el cual nosotros debemos correr. El Señor nos ha dicho, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición, gloria a Dios, escoge pues la bendición para que te vaya bien. ¿Cómo queremos nosotros, gloria a Dios, cómo queremos nosotros, o qué es lo que nosotros queremos para nuestra vida, para la vida de nuestros hijos? ¿Cómo que queremos nosotros? Estamos buscando que venga el Señor por segunda vez, estamos acelerando su venida. La única forma de que nosotros podamos entender que el Señor pueda volver es predicando el mensaje del Evangelio por todo el mundo, utilizando todos los medios a la mano. ¿Qué medios tienes tú? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado a ti para que tú lleves el mensaje de la palabra del Señor? ¿No tienes muchos? Quizás el único don que tengo es coger el internet, abrir el Facebook o el Instagram o el Twitter y pegar un texto bíblico. Pega un texto bíblico. Que en vez de poner a veces cosas que no nos edifican, podamos edificar a otros a través de la palabra. El Señor dice, y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Antes no. Hasta que el evangelio del reino del Señor Jesucristo no haya sido predicado por todo el mundo, el Señor no vendrá. Estamos esperando su regreso, anhelamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos toca a nosotros ponernos en la brecha. Entonces buscar que se pusiera en la brecha y no ayer. Cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has permitido, Señor amado, Señor, compartir en esta tarde el mensaje de tu palabra, Señor. Señor Dios Todopoderoso, sabemos, Padre Santo, Señor, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, Señor, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que cuando nosotros nos levantemos, Señor, para predicar el mensaje de tu palabra, Señor, lo hagamos, Señor, Dios mío, Padre Santo, en tu nombre, Señor, en luchas de Dios, Señor, en la lucha tuya, Padre Santo, sabiendo, Señor, que tú nos darás éxito, no solamente, Señor, en nuestro diario vivir, no solamente en nuestro trabajo, sino que nos darás éxito, Señor, cuando llevemos el mensaje de tu palabra a otra persona, Señor, que no importa, Señor, que no nos importe, Señor, dónde, Señor, se congreguen, siempre y cuando se congreguen en un lugar de sana doctrina, Padre Santo, donde se predique tu palabra, Señor, y que nosotros, Señor amado, seamos instrumentos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo me presento delante de tu presencia y presento tu iglesia, Señor, para que tú, Padre Santo, Señor, oh Señor, nos des, Señor, las estrategias, Señor, para predicar tu palabra, utilizando todos los medios que tengamos a la mano, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, Padre. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Hemos llegado al final de este tiempo de predicación. Vamos a saludar el amor del Señor y que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia y ponga de ustedes paz. Vamos a saludarnos en el amor del Señor. Bendiciones para todos y para las personas que nos puedan estar viendo en el internet. Amén, gloria a Dios.